Hola a todos, me llamo Miguel Andrés Porras Barrueta, soy un estudiante de FGU. Hoy hablaremos sobre la genética, qué es, su característica y veremos una historia interesante. En 1915, los principios básicos de la genética mendeliana habían sido aplicados a una amplia variedad de organismos, donde destaca notablemente el caso de la mosca de la fruta. Bajo el liderazgo de Thomas Hunt Morgan y sus compañeros, los especialistas en genética de Mendel desarrollaron la teoría mendeliana cromosómica de la herencia, la cual fue ampliamente aceptada para 1925. Paralelamente al trabajo experimental, los matemáticos desarrollaron el marco estadístico de la genética de poblaciones y llevaron la interpretación genética al estudio de la evolución. ¿Qué es la genética? El término genética alude al área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna y abarca en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinarias que se relacionan directamente con la bioquímica, la medicina y la biología celular. Primero estudio de la genética. Gregor Johann Mendel nació el 20 de julio de 1822 y murió el 6 de enero de 1884. Fue un monje agustino católico y naturalista nacido en Heissendorf, Austria, que descubrió por medio de la experimentación de mezclas de diferentes variedades de guisantes, chícharos o arvejas, las llamadas leyes de Mendel que dieron origen a la herencia genética. En 1941, Edward Lowry Tatum y George Wells Biddle demostraron que los genes ARN mensajeros codifican proteínas. ¿Qué es el carácter hereditario? Hereditario en relación con la genética se refiere a un rasgo o variantes codificados en el ADN y transmitidos de los progenitores a la descendencia durante la reproducción. Un ejemplo del carácter hereditario en los cachorros, los ejemplos comunes incluyen el color del pelaje, la forma de las orejas, la longitud de la cola, el tamaño y la longitud del hocico. Herencia cuantitativa. ¿Qué es? La herencia cuantitativa o poligénica es un tipo de interacción genética. Ocurre cuando dos o más pares de alelos agregan o acumulan sus efectos, produciendo una serie de fenotipos diferentes. ¿Qué es la herencia citoplasmática? La herencia extranuclear, también herencia citoplasmática, herencia citoplásmica y genética citoplásmica, es la transmisión de genes que se produce fuera del núcleo celular. Se encuentra en la mayoría de los eucariotas y se sabe que ocurre comúnmente en los orgánulos citoplasmáticos como las mitocondrias y los cloroplastos o de parásitos celulares como virus o bacterias. La herencia autosómica dominante es una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa de padres a hijos. Una copia de un gen mutado cambiado de uno de los padres que pueden causar la afección genética. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contienen los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. ¿Qué son los cariotipos y los cariogramas?
Se conoce como cariograma o mapa citogenético a la presentación gráfica de los cromosomas de un individuo, ordenados en pares de homólogos según forma y tamaño, cuando se tiñe y se examina bajo un microscopio. El cariotipo es el patrón de cromosomas que posee una especie, animal o vegetal, expresado a través de un código establecido por convenio, que describe la característica de sus cromosomas. El cariotipo es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas. Como ejemplo, el ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares en el núcleo de cada célula, uno organizado en 22 pares autosómicos y uno para sexual, hombre XY y mujer XX. Anormalidades cromosómicas. ¿Qué son? Las anormalidades cromosómicas son problemas que existen en la estructura genética de los cromosomas. La herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo es la expresión fenotípica de un relacionado con el alosoma del individuo. En los cromosomas autosomas de los dos sexos, la herencia genética de sus padres tienen la misma probabilidad de existencia. Resumido por Ronald Fisher, pero dado que los seres humanos tienen muchos más genes en el cromosoma X que en el cromosoma Y, existen muchos rasgos ligados al X que al Y. Enfermedades conocidas. La enfermedad de Fabry es un trastorno hereditario del catabolismo de los glicosfingolípidos producido por el déficit de la enzima lisosomal, que origina el depósito intracelular, especialmente en globotriaosilceramida en el endotelio vascular y otros tejidos. La enfermedad de Norrie. El cromosoma X caracterizado por un desarrollo retiniano anómalo y ceguera congénita. Las manifestaciones características asociadas incluyen pérdida de audición neurosensorial y retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual y o trastornos del comportamiento. Bueno, en esta presentación hablamos sobre la genética, qué era la genética, sus primeros estudios, qué eran los cromosomas. Vimos una historia muy interesante. Y bueno, muchas gracias por ver este video.